Otra cosa que les quería comentar es que ya habilité el canal de Discord para que si tienen alguna consulta o algún ejercicio que estén planteando y quieran consultarlo, lo puedan hacer a través del canal de Discord, que va a ser un poquito más mejor la comunicación y bueno, la contestación que yo a ustedes les pueda dar, ¿sí? Porque si lo hacen por el foro de la plataforma o por correo, a veces el escribir y el contestar por ahí no surge de manera inmediata, así que hacerlo por acá, por ahí puede resultar más útil para ustedes. Así que nada, no sé si de los que están ya todos pudieron acceder, si no hubo ningún inconveniente. Pero bueno, no recibí ninguna noticia, así que me imagino que habrá sido todo de manera satisfactoria. Bueno, ya son las 6, si bien no somos muchos, vamos a comenzar, porque si no, con esto de que nos vamos a tener que estar conectando cada 30, 40 minutos, seguramente va a ser un poco lento. Bueno, ahí ya voy a pasar a grabar, así. Recording in progress. Bueno, comencemos, así no demoramos. Bueno, este primer ejemplo que yo les había preparado como ejercicio de distribución normal número 2, porque ya habíamos hecho uno la semana pasada, está seleccionado del libro de Canavos, que es el ejemplo 5.3, que se pueden encontrar en ese libro. Solamente van a tener el punto C en el ejemplo del libro. Yo lo que hice fue agregarles el ítem A y el ítem B como para hacer algo distinto y que no sea solamente un único punto, ¿sí? Así que lo que nos dice este ejercicio, dice, suponiendo que la demanda mensual de cierto producto se encuentra aproximada por una variable aleatoria normal, con una media de 200 unidades y un desvío de 40 unidades. Bueno, las dos primeras preguntas apuntan a calcular probabilidades, y ya en el punto C, que es la pregunta que se van a encontrar en el libro, tiene que ver más que nada con calcular un valor de esa variable aleatoria, ¿sí? Entonces, la idea es que empecemos a ver cómo plantear, cómo deberían ustedes calcular probabilidades y cómo calcular valores de una variable aleatoria, en este caso que sigue una distribución normal, ¿sí? Entonces, nosotros conociendo el valor de es decir, la definición de la variable aleatoria que corresponde a la demanda mensual de cierto producto, y teniendo en cuenta los parámetros de esa variable aleatoria, que son la media y el desvío estándar, vamos a poder calcular probabilidades y valores de esa variable aleatoria. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, que ustedes siempre puedan empezar a definir la variable en cuestión, ¿sí? En este caso, nuestra variable, que le vamos a asignar una X, nos habla de la demanda mensual de cierto producto, ¿sí? O sea que cuando nosotros hablemos de la variable X, nos vamos a estar refiriendo a la demanda mensual de un determinado producto. ¿Por qué es importante que ustedes definan la variable? Ahora, quizás con este ejercicio no sea tan necesario, tan relevante, si en otro ejercicio que ahora vamos a hacer dentro de un rato, van a ver la importancia que tiene definir la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, nosotros al definir la variable aleatoria ya sabemos si vamos a estar en presencia de una variable aleatoria discreta o si vamos a estar en presencia de una variable aleatoria continua. En este caso, como nos habla de que esa variable aleatoria, la demanda mensual de cierto producto, sigue una distribución normal,
sabemos que esta variable es una variable continua, ¿no? Entonces, la forma de empezar a describir la distribución que va a tener esa variable aleatoria, recuerden que es con esta expresión, x, este símbolo que es casi una n, pero no es una n en sí, y después sí la n de normal. Entonces, lo que nos quiere decir esta expresión es que tenemos una variable x que sigue una distribución normal, cuyos parámetros muy sigma son de 240 unidades. Esto va a ser necesario que ustedes lo tengan expresado al momento de cuando llegue la instancia de tener que hacer el examen que vayan a tener que hacer, que tengan definido la variable aleatoria y cuál es su correspondiente distribución de probabilidad con sus respectivos parámetros. ¿Sí? Entonces, nosotros de lo que vimos la semana pasada fue que si una variable aleatoria sigue una distribución normal, gráficamente esa variable aleatoria va a tener un comportamiento muy similar a lo que se conoce como una campana de Gauss, en donde en el centro de esa distribución nosotros vamos a tener nuestra media aritmética, y conociendo el desvío estándar nosotros podemos saber, por ejemplo, que el 95% de los valores de esa variable aleatoria, en este caso para esta variable aleatoria que es la demanda mensual, va a estar comprendida entre las 120 unidades y las 280 unidades. ¿Sí? Yo acá lo estoy haciendo para este aproximadamente 95% de la distribución. ¿Sí? Recuerden que eso es si nosotros no desplazamos dos desvíos estándar a la izquierda y a la derecha con respecto a su media aritmética, ¿no? Se me fue un poquito, pero bueno, entendemos que estamos a una distancia de dos desvíos de nuestra media aritmética. ¿Sí? Entonces, eso de alguna manera les va a permitir a ustedes saber si lo que están calculando cuando empiecen a calcular probabilidades tiene sentido con respecto a la pregunta o a la probabilidad que están calculando. O sea, si en este caso, para el punto A me pide qué probabilidad hay de que en un mes se tenga una demanda por debajo de las 140 unidades, al tener esta expresión, esta idea, este gráfico de una distribución normal con su media aritmética y tener en cuenta el valor del desvío estándar, entonces sabemos que esas 140 unidades aproximadamente van a estar por acá, ¿no? Entonces, cuando yo tenga que calcular la probabilidad para el valor de esta variable aleatoria, lo que de alguna manera tendríamos que calcular sería el área que hay debajo de esta curva. ¿Sí? Entonces, si yo ahora les pregunto a ustedes, ¿me puede dar una probabilidad mayor a 0,60? Esta probabilidad que vamos a calcular ahora de tener una demanda por debajo de las 140 unidades. Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que sí? ¿O hay alguien que opine lo contrario? Creo que hay cosas que no se están entendiendo. ¿Sí? Nosotros dijimos que el área que va a haber debajo de la curva, en todo el intervalo de los números reales, es igual a 1. ¿Sí? De hecho, acá estamos viendo que entre 120 y 280 unidades, aproximadamente yo voy a tener el 95% de la distribución, es decir, una probabilidad de 0,95. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria esté por debajo de las 140 unidades, bueno,
el área que va a haber debajo de esta curva, en este intervalo, para los valores menores a 140, no puede ser mayor a 0,60. ¿Sí? Sí, profe, ahí, lo había entendido. No comprendí bien la pregunta de que tenía que ser menor a Sí, 140. claro, yo acá les hice simplemente esa interpretación. Por eso digo, capaz que ustedes cuando vayan a calcular esta probabilidad se encuentran, no sé, con que la probabilidad les termina dando 0,65, 0,70, 0,80, 0,95. Entonces, más que nada es para que cuando ustedes estén calculando probabilidades empiecen a hacer esta interpretación. Porque si esto ustedes no lo hacen y ustedes directamente quieren calcular la probabilidad, bueno, se van a encontrar con esos errores, que es muy común, ¿sí? Yo siempre me canso de decirles que antes de empezar a calcular probabilidades, definan la variable aleatoria, se hagan una interpretación gráfica de lo que van a estar calculando, y eso de alguna manera les va a permitir tener una primera aproximación. Es decir, bueno, yo sé que si lo que voy a estar calculando es la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor a 140, bueno, por lo que veo acá en esta curva, bueno, esa probabilidad va a tener que ser menor a 0,5, ¿sí? Porque recuerden que acá, en el centro, yo tengo el parámetro mu de 200. Y lo que vimos la semana pasada, entre otras cosas, es que a la derecha de mu y a la izquierda de mu yo voy a tener un 50% de la distribución, porque es una curva simétrica. ¿Sí? Como 140 es menor a la media aritmética de 200, bueno, es obvio que esta probabilidad es menor a 0,5. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, bueno, entonces, esperen que dejo esto. Bueno, entonces, ahora para calcular esta probabilidad, lo que ustedes van a tener que definir es la probabilidad que la variable x sea menor a 140 unidades. Bien, ya vimos la semana pasada que esto nosotros lo tenemos que llevar a un proceso de transformación o de estandarización, de convertir esa variable x en una variable z. ¿De qué forma? Bueno, haciendo el valor de x, en este caso 140, menos el valor de mu, 200, dividido el valor del parámetro sigma, que es el de viva estándar de 40. Entonces, ahora, esa probabilidad que nosotros teníamos en función de x menor a 140, ahora nos va a quedar en función de una variable aleatoria también, pero una variable estandarizada, que es la que se conoce como variable z. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros lo que vamos a tener es esa misma probabilidad que estamos calculando, pero ahora para este valor de x. ¿Sí? O sea, ese valor de x de 140 expresado ahora en función de una variable z. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces recuerden que esto también algo estuvimos viendo la semana pasada, que esos valores de z generalmente entre qué valores van a estar en toda la distribución. O sea, cuáles son los más probables valores de z que yo voy a tener. Es decir, este gráfico que yo les hice acá está en función de la variable x. Ahora, esta variable x yo la estoy transformando en una variable z. Esta variable z va a tener una misma interpretación, una misma curva normal, pero la media mu ya no vale 200. ¿Cuánto vale la media mu para una z estandarizada? 0, ¿no vale? 0. ¿Sí? O sea, el equivalente a este 140
que yo estoy definiendo acá como probabilidad de x menor a 140, ahora lo voy a tener para este menos 1,5 que tengo acá. ¿Sí? Y la pregunta que yo les hacía es, ¿cuáles son esos posibles valores de z que yo voy a estar calculando casi siempre, como valores más probables? Y entre menos 3 y 3, ¿sí? Porque ya vimos también la semana pasada que entre menos 3 y 3 yo voy a tener aproximadamente el 99,8% de la distribución. ¿Sí? Puede ser que yo tenga algún valor de z mayor a 3, puede ser. Puede ser que yo tenga algún valor de z menor a menos 3, puede ser. Pero es muy poco probable que eso ocurra. ¿Sí? Generalmente los valores de z van a estar comprendidos en ese rango. ¿Sí? Lo mismo que pasa cuando yo calculo una probabilidad para una variable aleatoria. Si yo acá podría estar calculando qué probabilidad hay de que en un mes tenga una demanda por debajo de las 2 unidades. Bueno, eso lo podría calcular, pero va a ser muy poco probable de que yo tenga una demanda por debajo de las 2 unidades. ¿Sí? Porque es como que está por fuera de ese rango entre menos 3 y 3 desvíos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Bueno, esto es lo que yo les decía, que antes, generalmente, para calcular esta probabilidad, lo que nosotros hacíamos era ir a esas tablas de probabilidades que antes se disponían para calcular esas probabilidades. Ahora lo que hacemos es directamente a la aplicación, como ya tenemos el valor de z de menos 1,5, lo que tienen que tener cuidado es que cuando entren a la aplicación tengan ya una variable z estandarizada. Eso significa que la media mu tiene que ser 0 y el sigma tiene que ser igual a 1. Entonces, donde ustedes tengan la casilla con la x, van a tener que poner este menos 1,5 y ahí directamente le dan Enter y la aplicación les va a devolver la probabilidad. Obviamente, seleccionando la probabilidad x menor a x. ¿Sí? No sé si alguien tiene la aplicación a mano y si lo está haciendo, así me dice qué resultado están llegando para calcular esta probabilidad. Profe, disculpe, ¿cómo se llama la aplicación? Probability Distribution. Gracias. No la... Acá está, mirá. No quiero borrar esto porque ahora lo vamos a necesitar, lo que yo escribí. Sí, Pero está bien, profe, ahora lo voy a descargar. ahora les voy a pasar por Discord la versión web que tiene esta aplicación. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar cómo calcular esto. Pero quisiera que primero ustedes hagan el cálculo y a ver si llegan a los mismos valores. Y después, ahora les muestro cómo poderlo hacer con la versión web. Bueno, ¿alguien lo pudo hacer? De los que están acá, ¿alguien se descargó ya la aplicación? No, yo todavía no. Yo la estoy Yo intentando hacer, todavía no, profe. pero no la sé usar bien en la aplicación todavía. La tengo acá el celular, pero no. Profe, a mí Bien. me pregunta, digamos, que seleccione la distribución. Sí. ¿Qué distribución vas a seleccionar en este caso? Acá lo tenés, mira, arriba. Sí, normal estándar. Normal, ¿no? Normal. Sí. La normal estándar es porque vos tenés que tener en cuenta que vas a estar calculando una probabilidad ya con una variable z estandarizada. Por eso acá el título aparece normal estándar. A vos en la aplicación te va a aparecer distribución normal y cuando selecciones la aplicación, esa distribución ya te va a dar los parámetros estandarizados. O sea, ya te va a quedar una media de 0 y un desvío de 1. Automáticamente, por default, te devuelve eso. No sé si lo hice bien, profe. ¿Puede ser que dé 0,06681?
Ahí está, ¿sí? 0,6681, ¿no? 0,6681, exacto. Sí, sí. Esperen que lo ponemos por acá. Vamos a dejar 4 unidades, así ya lo dejamos todo bien. Bien, entonces ahí directamente nosotros ya calculamos esa probabilidad, ¿sí? Antes, tener que calcular esa probabilidad con una tabla era bastante engorroso, porque uno tenía que saber interpretar bien qué era lo que estaba calculando en esa tabla. Creo que con este nuevo método de calcular probabilidades a través de una aplicación, es un poco más intuitivo lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Bien, bueno, entonces ahí ya calculamos esa probabilidad para esta variable aleatoria. Hay que tener una demanda por debajo de las 140 unidades. Como pueden ver, es una probabilidad muy acotada, ¿sí? Como yo les decía antes, menor a 0,5 seguro, porque estamos calculando un valor de la variable que es menor a nuestra media aritmética, ¿no? O sea, estamos calculando esa 100 unidades que es menor a la media de 200. ¿Sí? Es eso mismo cuando lo llevo a una variable z estandarizada, como ese valor de z es menos 1,5, menos 1,5 es menor a la medida mu de 0, entonces esta probabilidad es obvio que va a ser una probabilidad muy, muy chica. ¿Sí? Profe, yo lo que no me acuerdo, que estaba tratando de recordar recién, es ¿por qué está entre menos 3 y 3? Bien, eso también lo vimos la semana pasada, lo voy a volver a explicar nuevamente. ¿Sí? Acordate que cuando nosotros hablamos de una variable, para que saco el puntero, porque si no me está volviendo loco a mí. Cuando nosotros llevamos nuestra variable x, esto, o sea, esta es nuestra variable original, ¿no? La demanda mensual. Nosotros lo que hacemos es ese proceso de transformación y llevar nuestra variable x a una variable z. Cuando nosotros trabajamos con una variable z, los parámetros son mu igual a 0 y sigma igual a 1, que es lo que ustedes tienen en la aplicación cuando calculan probabilidades en una distribución normal. Entonces, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Que era un poco lo que yo les decía acá de este 95%. Que si yo me desplazo de la media mu, 2 desvío a la izquierda y 2 desvío a la derecha, aproximadamente tengo este 95% de la distribución. Ahora, si yo me desplazo 3 desvío a la izquierda y 3 desvío a la derecha, aproximadamente yo tengo ese 99,8%. Entonces, como en una Z estandarizada yo me estoy desplazando 3 desvío a la izquierda y 3 desvío a la derecha, por eso el menos 3, 3, porque el sigma vale 1 y el mu vale 0, por eso yo me voy hasta menos 3 y hasta 3, yo tengo aproximadamente ese 99,8% de la distribución. Esto es algo genérico que yo puedo tener. De hecho, en las tablas creo que aparecía menos 3,3 y 3,3, pero bueno, eso ya es un poco qué porcentaje de la distribución uno está tomando. ¿Sí? Yo, si hablo de menos 3,3, es porque estoy hablando de que tengo ese 99,8% de la distribución. Entonces, el 99,8% de los valores de Z se van a encontrar entre menos 3 y 3, que era lo que les decía antes. Puede ser que yo me encuentre valores de Z mayores a 3, puede ser, como también puede ser que me encuentre con valores de Z menores a menos 3. ¿Sí? Pero ese sería ese 0,02% de probabilidad que pueda ocurrir. ¿Está? Sí, sí, profe, Ese gracias. es Yo el motivo. tenía el sigma con un sigma, 2 sigmas y 2,5. El de 3 no había notado. Con 2,599%, a ver, pues es esta presentación, ¿sí? Esperen que...
Esto lo vimos por acá. Acá, ¿ves? El 2,5 yo les hablaba del 99%. Como ahora yo estoy hablando del 99,8, por eso entre menos 3 y 3. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien. Por eso es una cuestión de cómo uno interpreta qué porcentaje de la distribución está interpretando en ese intervalo. Si yo, bueno, me quedo con 2,5 a la izquierda y 2,5 a la derecha, entonces tendría que hablar solamente del 99%. Ahora, si yo tomo menos 3 y 3, que generalmente es un poco mejor esa interpretación y no la de 2,5, entonces ahí tendría que estar hablando de ese 99,8%. Bien, bueno, a ver si ahí me quedan 10 minutos, a ver si lo podemos liquidar a este ejercicio. Bueno, entonces el punto 1 ya está, ¿no? El punto B va a ser algo similar, nada más que ahora me dice qué probabilidad hay que la demanda supere las 300 unidades. Bueno, algo nuevamente similar, ¿no? Si yo me sigo quedando con este gráfico de la variable X, donde voy a calcular la probabilidad de que la demanda supere las 300 unidades, y 300 unidades van a estar por acá. Entonces yo voy a estar calculando la probabilidad de que esa variable X sea mayor a 300, o calcular el área que hay debajo de esta curva. No sé si lo están viendo por acá lo que estoy dibujando acá, pero nuevamente, ¿esta probabilidad va a ser una probabilidad alta o una probabilidad chica? Cuando yo calcule esto, el área que hay debajo de esta curva. Chica. Chica, Sí, profe. va a ser bastante acotada, ¿no? Bueno, eso entonces es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Por eso le digo lo importante que es la interpretación gráfica antes de ir a calcular una probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Probabilidad X mayor a 300. Y como nosotros lo que vamos a hacer es hacer el proceso de estandarización, yo acá directamente ya les voy a dar el resultado sin tener que hacer el menos mu dividido el sigma para no perder tanto tiempo. Esto nos va a dar 2,5. Entonces, ustedes van a ir a la aplicación y van a calcular nuevamente con el mu 0 y el sigma 1. En la X van a colocar 2,5 y ahora, teniendo en cuenta que la probabilidad que van a tener que seleccionar es la de X mayor a X. ¿Sí? Y ahí les va a dar esa probabilidad bastante acotada. A ver si me dicen cuánto es. ¿Puede ser, profe, 0,00621? Sí, puede ser. Sí, fíjense en que es no parecida, pero también una probabilidad mucho más acotada que la que calculamos antes en el punto A. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora tendríamos que ir al punto C. ¿Sí? Entonces, a ver si en estos 6 minutos que me quedan lo puedo explicar y puedo mostrarles cómo hacerlo con la opción de la opción web de esta aplicación. Bueno, ahora lo que nos pide ya no es una probabilidad, sino que lo que nos está pidiendo es que yo tengo una variable X que sigue una distribución normal, que yo sé que la media mu es de 200, pero ahora lo que me dice es qué tan grande debe ser el inventario disponible, o sea, cuántas unidades voy a tener que tener a principio de mes para que la probabilidad de que la existencia se agote no sea mayor al 5%. Entonces, lo que me está diciendo básicamente es que yo acá voy a tener un valor de la variable, lo voy a llamar K, que lo que va a dejar a la derecha de ese valor K es el 5% de la distribución. Y obviamente que a la izquierda voy a tener el restante 95%. Entonces, lo que me está diciendo básicamente es, ¿cuál es la probabilidad de que la variable X mayor a este valor K, que es lo que nosotros vamos a tener que calcular, es igual a ese 5% que me está hablando el enunciado? ¿Sí? Es decir, lo que voy a tener que calcular es cuál es ese valor de la variable
que lo que hace es dejar ese 5% de la distribución a la derecha y ese 95% restante a la izquierda. Esto también lo puedo interpretar de esta forma. ¿Con qué probabilidad la variable x menor a ese valor k va a ser igual a 0,95? ¿Sí? O sea, de cualquiera de las dos formas sería la misma interpretación. Entonces, esto lo vimos la semana pasada con esos ejemplos que yo le decía que se llaman problemas inversos. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que encontrar es el valor de la variable k, y esto sería como el proceso inverso de la transformación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacemos la transformación, qué hacemos? X menos mu sobre sigma igual a z. Bueno, eso básicamente es lo que tengo que hacer acá. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Es ir a la aplicación y colocar esta probabilidad de 0,05. ¿Sí? Recuerden que la probabilidad va en la parte derecha de la aplicación, no donde yo recién, donde ustedes estuvieron colocando los valores de z. ¿Sí? Ese 2,5 que calcularon recién, no, sino lo que van a tener que hacer es ir a plantear dónde están las probabilidades. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan eso, lo que les va a dar esto es 1,64. Ahora yo se los voy a mostrar de qué forma. Y acá ya está, porque ahora lo único que voy a tener que hacer que es, como el mu y el sigma lo conozco, simplemente reemplazar. En mu por 200, en sigma por 40, y ahí van a despejar el k, y les va a quedar la cantidad de unidades que tendrían que tener, que sería de 265,6 unidades. ¿Sí? Este es el ejemplo que yo les comentaba recién, que tienen en el libro de Canavos como ejemplo 5.3. ¿Sí? Bien, a ver si en estos 2 minutos que me quedan les puedo explicar un poco cómo calcular esto en el formato web, y si no llegamos, Profe, una consulta. Si nosotros tomamos la otra situación de la probabilidad que sea menor acá, Sí, no, la misma. sí, que sea 0,95, no nos tendría que nos va a dar lo mismo, nos va a dar, o sea, lo inverso a ese 1,65, a ese 2,65, No, te va a dar lo 2,65,6, mismo. lo mismo. Te va a dar lo mismo. Sí, sí, ahora lo hacemos. Para que ahí igual les compartí por Discord esta versión web de la aplicación. ¿Sí? Es la misma que ustedes tienen en los celulares, nada más que esto lo podemos hacer de manera web. Entonces, ¿qué era lo que yo recién les hice? Es poner ese 0,05, que sería el 5% que yo les estaba hablando acá cuando les explicaba este ejercicio, y acá le dan Enter, ¿y qué les aparece? 1,64485. Entonces, lo que decía recién el compañero es, ¿qué pasa si yo hago al revés? Si pongo 0,95. Bueno, lo podés hacer teniendo en cuenta que acá tenés que seleccionar probabilidad x menor a x. ¿Sí? Fíjate que te da el mismo valor. Profe, De las dos formas. ¿Cómo? Creo que no se está viendo, me parece. Ah, perdón, sí. Gracias por decírmelo, porque no, me olvidé de compartir la pantalla. Acá está, ahora sí. Yo estaba viendo por dónde lo había enviado, pero Ah, bueno. Bueno, igual ahí nos quedan menos de 1 minuto, así que ahora cuando volvamos a conectarnos, lo volvemos a ver de cero nuevamente para que a ustedes les quede bien claro qué es lo que estamos haciendo cuando calculamos un valor de x. ¿Sí? Justo le estaba por decir, profe, que a mí no me había dado negativo. Ahí sí. Sí.